Muy buen día a todos, un saludo, ¿verdad? Mi nombre es Alejandra Godfrey, soy estudiante de la clase de NIS para Pymes en CEUTEC La Ceiba en el periodo número 3. Yo estaré hablando sobre un tema de la clase de NIS para Pymes. He escogido lo que es la sección 32, que habla de hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, ¿verdad? Entrando en contexto, esto se refiere a eventos o circunstancias que ocurren entre la fecha de cierre del ejercicio contable y la fecha de autorización de la emisión de los estados financieros. La importancia, ¿verdad?, de esta sección es que estos eventos pueden afectar la interpretación de estados financieros, por lo que es crucial saber cómo tratar este tipo de situaciones, ¿verdad? Existen dos tipos de hechos posteriores, que son los que necesitan ser ajustados y los que solo deben ser reflejados, ¿verdad?, en las notas a los estados financieros. Empezamos con los que requieren ajuste. Estos hechos proporcionan evidencia adicional de condiciones que existían al final del periodo sobre el que se informa. Podemos tomar como un ejemplo, digamos que la empresa tiene una cuenta por cobrar, pero esa estaba en duda. No se sabía si el cliente iba a pagar a la fecha o realmente se iba a pasar a un estado incobrable porque no se podía contactar con él. Entonces, después del cierre contable, se confirma que no será pagada y en el estado financiero se estaba reflejando de que se iba a pagar para esa fecha, que se iba a contar con ese saldo en los efectivos. En este caso se necesita hacer un ajuste para reflejar la pérdida, ¿verdad? La acción es que los estados financieros deben ser ajustados para reflejar la información adicional que se ha confirmado. Y están los hechos que no requieren ajuste y que solo deben ser informados en las notas de los estados financieros. Y dice que son hechos que reflejan condiciones que surgieron después de la fecha de cierre del ejercicio, aunque no cambian las cifras de los estados financieros. Podrían ser tan importantes que su divulgación es necesaria. Por ejemplo, un cambio significativo en el valor de los activos, como la devaluación de una propiedad por un desastre natural ocurrido después del cierre del periodo. La acción que se va a tomar es que no se van a ajustar los estados financieros, pero se va a revelar en la nota los estados financieros, ¿verdad? Porque sí es algo significativo, pero no requiere ajuste. Un ejemplo en específico de un hecho ajustable, digamos una sentencia judicial posterior a la fecha de cierre que confirma una obligación ya existente, el descubrimiento de fraudes o errores significativos, ¿verdad?, en los estados financieros del periodo anterior. Y de los hechos no ajustables, catástrofes naturales que ocurren después de la fecha de cierre y afectan gravemente a los activos de la empresa, pero no cambia su valor. Y está el anuncio de la emisión de las nuevas acciones o una importante fusión empresarial. Okay. Luego tenemos lo que es la revelación de los hechos no ajustables. ¿Cómo se debería de hacer? Un hecho de esto es que ocurrió, informar cómo ocurrió y cómo afectó a la empresa. Efecto financiero estimado. Si es posible, la empresa debe estimar el impacto financiero. Si no es posible calcularlo, se debe mencionar la estimación. La estimación no está disponible en ese momento, o sea, cuando se va a hacer la nota al estado financiero, pero no hay una estimación, se tiene que hacer una nota súper clara donde se pueda entender, ¿verdad?, lo que ha sucedido en ese momento, pero no se tiene un valor exacto cómo va a ser afectado en el estado financiero, ¿verdad? Entonces se debe de informar en lo que es la nota. Por ejemplo, tenemos que si una empresa tiene activos importantes en una región que sufrió un desastre natural, que pudo haber sido un huracán, un derrumbe de unas tierras, un tornado, cualquier desastre natural que se pueda dar, ¿verdad? Después de la fecha de cierre, debe de revelarse
el posible impacto de esta situación. Por ejemplo, si fue una inundación o que hubo un tornado y se tiene un local donde están inventarios, mercaderías, y se inunda, se dañan los inventarios, ya no siguen igual, o digamos por ejemplo también que se tiene una embarcación y esta se hunde por X y razón, la marea estaba alta, o por ejemplo también que tenemos un terreno con un edificio y pasa un derrumbe o un sismo y este se viene hasta abajo porque el desastre natural hizo que se perdiera la base, se cae todo el edificio, todo eso se debe de informar, ¿verdad? Ok, y como conclusión tenemos que la sección 32 es crucial para garantizar los estados financieros. O sea, nos ayuda a demostrar la veracidad que hay en ellos, que son transparentes y que si pasa algo después de la fecha de cierre se está informando para que los usuarios estén claros y informados sobre lo que ha sucedido durante el periodo contable de la empresa. Ok, y esto ha sido una breve explicación sobre lo que es la sección 32 de la NIF para pymes.